Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este festival y en concreto a esta sección que esta noche se pone en marcha tras la huella del crimen. Bueno, permítanme que antes de trazar o esbozar dos líneas acerca de lo que motiva esta sección, pues presente y dé la bienvenida a quienes van a darle contenido a esta experiencia que vamos a compartir. Voy a empezar por el final, o el más alejado, por David Perdomo. Le reconocerán a ustedes porque es un rostro popular de la Radio Televisión Canaria, actualmente ahí en antena por un producto que tiene mucho que ver, obviamente, con la temática de esta noche, A Contraluz, Crónica Negra de Canarias, un programa en el que con gran calidad y con mucha precisión, pues hasta la fecha nos han mostrado, han retratado episodios de la Crónica Negra de Canarias pues tan notables como el de la pensión Padrón, los crímenes de Dámaso el Brujo, el crimen del contenedor o episodios quizás menos conocidos como el crimen de Betancuria. Marta Caballero, la segunda de nuestras compañeras que esta noche presentamos, ella es creadora de contenidos digitales, una apasionada, por supuesto, del género, muy meticulosa a la hora de elaborar sus productos y además autora de un primer libro que estamos absolutamente seguros que tendrá continuidad, será el primero de una familia numerosa seguramente, 3 crímenes reales sin resolver. Y en él ha seleccionado 3 de los muchos crímenes de los que podía haber hablado, el de María del Carmen Martínez, un crimen que aunque ella no lo llama así, pues y sin necesidad de sponsorizar los crímenes, podríamos etiquetarlo como el crimen de Mercadona, y el suicidio, hipotético suicidio de la bibliotecaria. Y esos 3 casos que ella ha seleccionado por motivaciones de las que luego espero que nos hable, están aderezados con otro tipo de episodios, muchos de ellos muy mediáticos, que han marcado sus inquietudes también. Y en esta continuidad del itinerario tenemos a Emilio García, sí, me estoy acordando de la prenda, productor ejecutivo, y a Juan Martínez, director de una serie Crímenes en Primera Persona que podemos disfrutar en Mi Teleplus, en Mediaset, y también de otra serie en marcha, Madre, no me quiero equivocar, Madre. A mi lado, bueno, pues un maestro del periodismo, él va a tutelar de forma magistral este ratito que a mí en este momento me toca presentar, Eduardo García Rojas, una persona por mí admirada. Y bueno, se habrán dado cuenta, veo mucho público joven, mayoritariamente joven, la parte geriátrica de esta actividad está más hacia este lado. No quiero involucrarlo, pero creo que está más hacia este lado. Así que bueno, vamos a procurar que sea un momento muy interactivo, que podamos participar. De hecho, vamos a oscilar desde este lado a ese y a esta pantalla. Y si les parece, vamos a volver a la pantalla para ver una pieza que me va a permitir explicarles brevemente algo que creo que todos ustedes ya han deducido, pero bueno, toca hacerlo. No se me asuste, señora. No se me asuste. No grite, por favor. Me gustaría explicarle. Verá, es que yo necesito la carta. ¿Me entiende? La sortija también, claro, pero sobre todo la carta. Se lo juro por mi madre, la necesito. Es tan difícil entender que la carta la necesito ahora. Que usted sí lo entiende. Es tan solo una carta, pero para mí es muy importante. Y su marido no ha querido entenderlo. No ha querido entenderlo. Y es tan fácil. Pero Emilio no ha querido. Es más, no me ha hecho ni caso. Me ha tratado mal. Me ha tratado mal a mí. Yo no me merezco que me traten mal. Ni Emilio ni nadie. ¿Comprende? Yo no quería, pero he tenido que hacerlo, ¿no?
No he tenido más remedio. Y lo siento. De verdad lo siento, pero ¿qué podía hacer? Pero ¿qué podía hacer? Dígame, ¿qué podía hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer ahora? Bueno, un fragmento de la mítica La huella del crimen, ¿no? Y ahora entenderán ustedes por qué esta nueva sección que se incorpora al festival lleva por título Tras la huella del crimen, ¿no? Un formato fantástico, interpretaciones que hoy todavía nos conmueven y nos sorprenden, y cómo de este tipo de productos pues hemos llegado a la actualidad, cómo ha ido evolucionando, cómo la tecnología puede enriquecer, cómo el mayor conocimiento, el desarrollo científico de diferentes disciplinas también puede ayudarnos a entender y a recrear y a ser más precisos, y también, bueno, el otro lado, ¿no? La inmediatez, la necesidad de impactar que hoy en día hay en los medios de comunicación de todo tipo, de qué manera puede llegar a influir negativamente en la calidad de los productos. De todo esto hablaremos, evidentemente, esta noche, pero aquí está la justificación de por qué la sección lleva este nombre, y además hay un guiño aquí que después le preguntaré a los compañeros de este caso, de estos actores y de lo que últimamente hemos vivido. Le doy la palabra a mi compañero Eduardo García Rojas, que en contacto permanente con la actualidad abre este momento precisamente explorándola. Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas, buenas tardes a los invitados y buenas tardes, José Gregorio, y gracias por tu generosísima presentación hacia mi persona. Dicho esto, me gustaría plantearle una pregunta que ahora está de máxima actualidad, y además, si no me equivoco, hace un ratito acabo de leer una noticia donde anuncia que Anagrama, de momento y sine die, renuncia a la publicación del libro El odio, que es una entrevista que mantiene el autor con José Bretón, que además reconoce en este libro, por fin, que fue el asesino de los 2 hijos, y que la mujer ha intentado a través de las leyes evitar la publicación de este libro. Me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Están de acuerdo con que Anagrama también haya dado un paso atrás? ¿Están de acuerdo con que ese libro no llegue a las librerías? Se ha producido además un fenómeno curioso, que son muchas las librerías que están anunciando públicamente que no piensan publicar, que no piensan vender este libro al público. No sé, ¿están de acuerdo con lo que está pasando con esta obra, que, si no me equivoco, debe ser como, si no es la primera, debe ser la segunda o la tercera vez que pasa en este país? Empieza, te va a tocar. Venga, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. A ver, yo como periodista, es muy complicado, ¿no? Estos temas, este debate, porque estamos hablando de libertad de expresión, pero también del derecho al honor, ¿no? De las víctimas, en este caso de los 2 niños y de la madre. Sí creo, a mí si me preguntara, tienes una entrevista en exclusiva con un asesino casi confeso, porque creo que no lo ha confesado del todo, o en este libro ya dio más detalles, ¿tú la harías? Pues posiblemente la haría, pero no la publicaría, porque creo que en estos casos, ¿no? y también en un crimen tan reciente, no se le debería dar voz a todo el mundo, ¿no? o creo que no de esta manera. No he leído el libro, no sé cómo lo enfocan y demás, entonces, claro, hablar de este caso en concreto para mí es difícil, y yo creo que para todos. Habría que ver cómo lo trata y si realmente le da voz, o simplemente le pone contexto, o simplemente está descubriendo cosas que hasta ahora no sabíamos. Preferiría leerlo y después dar mi opinión, pero creo que si yo fuera Anagrama hubiera hecho lo mismo, hubiera eliminado el libro, básicamente es porque si la madre de los niños lo ha pedido, creo que es la principal afectada y creo que es lo que se debería hacer. No sé si mis compañeros están de acuerdo, están poniendo caras raras, pero bueno. Buenas tardes. Yo soy súper radical con esto, la verdad. No le encuentro sentido. No le encuentro sentido darle voz a un asesino que además claramente, creo que con este caso salió el término violencia vicaria, que resonó, pero es que, para empezar, ya lo anunciaron. O sea, uno de los inspectores dijo, seguramente cuando este caso ya pase, cuando se nos olvide,
el padre volverá otra vez y querrá volver a hacer daño y es una forma de volver a ejercer esa violencia vicaria. Y ya apartándonos de este caso, yo, para mi gusto y moral, creo que siempre cuando se le está dando la voz a un asesino se está poniendo el foco en la parte contraria. Quiero decir, ya ha hecho un daño infinito, ¿por qué se le tendría que dar voz a una persona que ha destruido una vida? Ya estamos viviendo en un sistema donde el castigo, o sea, está la reinserción, o sea, todo nuestro sistema es para que el malo vuelva otra vez a la calle. Tarde o temprano estarás en esta persona creo que es sentencia perpetua revisable, pero bueno, es que acabará en la calle en algún momento. Ya está, o sea, es que ostracismo social, es que para mi gusto es lo que debería de hacer y no darle voz, porque aparte no sé si habéis leído como la parte de atrás, ¿no? El de qué va el libro, es que parece que se está hablando de un villano de Marvel y no, perdona, es una persona que hizo algo completamente brutal. Entonces, yo para eso soy súper radical. Emilio. Sí, voy. Bien, en mi opinión, claro, hay distintos aspectos que señalar, lógicamente. Es decir, yo no, mi opinión moral, bueno, pues me la reservo. En este caso se trata, efectivamente, estoy de acuerdo con David, que sería más analizar el contenido de darse. O sea, qué cuenta, cuál es el punto de vista, cuál es su valor literario, narrativo, de contenido, vamos, lo que yo denomino contenido. Sin saberlo, me cuesta opinar al respecto, porque quizá, pues sí, haga la obra signifique algo que aporte como de alguna manera, no lo sé. Entonces, en términos meramente casi empresariales o de negocio, por decirlo de alguna manera, al final es alguien que llega a un acuerdo con una fuente a la que pregunta y le cuenta su visión, que esa visión tenga alguna utilidad o no, del mismo modo debe ser el lector el que lo decida. Yo soy un poco contrario a que las cosas se paren antes de que lleguen a su lugar natural, que es que el que cada uno de nosotros decidamos comprar el libro o no. Me ocurre lo mismo a lo que yo me dedico, que es el contenido audiovisual, televisivo, series documentales, que siempre respondo lo mismo, que el que no quiera ver lo que hago, que no lo vea, pero que no me prohíban hacerlo. Sí, pues yo también estoy con vosotros, de que no sé el contenido, no sé de lo que habla, claro, pero yo dar voz a A ver, la libertad de expresión está por encima de todo. Yo he entrevistado al Rafita, al asesino de Sandra Palo, yo he entrevistado a otro asesino de Sandra Palo y también me cayeron muchas críticas. Mientras, por una parte, no se le pague, mientras su discurso a lo mejor pide perdón, a lo mejor se arrepiente. A lo mejor, es que no sabemos nada y como no sabemos nada no podemos, pero ahí está la libertad de expresión, que también hay que, ya, bueno, y es un duelo ahí muy importante. Bueno, de hecho, evidentemente tiene un mercado, tiene un público, ¿no? Es decir, que desde luego que desde el punto de vista comercial es un producto que se ha pensado, que se ha explotado y antes lo comentábamos con Eduardo, pues no es descartable que esta estrategia de la editorial desemboque en una herramienta de promoción adicional, porque el libro probablemente, bueno, Eduardo también pensaba un poco así, ¿no? El libro terminará saliendo, ¿no? Yo entiendo que sí, que el libro finalmente se publicará. Ahora no, pero publicarse entiendo que se va a publicar, vamos, la lógica, ¿no? Habrá que ver en ese momento si de verdad habrá una avalancha a las librerías que sí se presten a venderlo. Porque como dije antes, hay una campaña ahora entre los propios libreros de no poner a la venta este libro. Pero bueno, yo entiendo que una vez que esté, sí. Yo quería comentar una cosa. Nosotros, en el programa, hacemos un programa para Mi Tele Plus, se llama Madres, Voces desde el Alma, que son madres que han tenido la pérdida de un hijo o la desaparición. Y el nombre de Ruth Ortiz salió. Hemos entrevistado a Eva Casanueva, la madre de Marta del Castillo, a Justina Llorente, la madre de Susana Ruiz, una chica que desapareció en el año 93 y luego apareció a los 70 días en un sitio donde hayan buscado y tal, y el asesino sigue libre. Rosa Sánchez, la madre de Paco Molina, bueno. Y Ruth Ortiz, y lo puede decir Emilio, Ruth Ortiz salió su nombre para llamarla, pero sí que es verdad que, a ver, esta madre también ha tenido justicia, hubo una buena investigación y tiene su drama ahí.
Y pensamos, y Emilio me dijo, ¿qué va a contar esta mujer? Y ni siquiera la llamamos. Eva Casanueva, la madre de Marta del Castillo, pues al contar el programa le gustó la idea por parte de la maternidad. Eva Casanueva está destrozada porque la policía, la instrucción se hizo fatal, la justicia, pues imagínate, y su hija sigue sin aparecer, ¿sabes? Y sí que fue un alivio, pero es verdad. Claro, es decir, se suman a la necesidad de relatar lo que le ha sucedido si tienen algo que reclamar. Esa es la cuestión, que en el caso de la madre del caso del que estamos hablando no tenía esa necesidad, no entendíamos el contenido, el propósito, cuál era cuando, más allá del dolor. O sea, sumar dolor al dolor no tiene ningún sentido. Esa es la cuestión, pero vamos, que en términos un poco bajándolo, que a lo mejor es un poco frívolo, pero bajándolo a su valor como contenido, valor narrativo. Pero yo creo que también está el aspecto de respetar. Quiero decir, ya pasó con la madre del pescadito, de Gabriel Cruz, que dijo, por favor, dejar de utilizar mi caso para que se represente, que luego lo matizó y explicó que había gente que contaba True Crime, que lo hacía con respeto, que estaba harta de él volver a escuchar cómo revictimizaban a su hijo una y otra vez. En este caso, la madre de Ruth y José ha dicho, no quiero que este libro salga. Entonces yo creo que aquí también, con todo lo que está pasando, con el debate moral y que la madre diga, por favor, basta, yo creo que es más que suficiente. Bueno, yo voy a entrar al saco con algunas preguntas. Eduardo, con tu permiso, tengo una en concreto, y es por el género, en principio, de la televisión que predomina aquí, o el género audiovisual en general. Bueno, siempre se ha comentado, no sé si esto está basado en estudios reales o no, pero es una de esas verdades o tópicos asumidos, que las series, especialmente las series de televisión, tanto de ficción como las documentales, tienen la capacidad de despertar vocaciones, ¿no? Y esta es una pregunta que ustedes dirán, vaya disparate. Las series de médicos despiertan vocaciones de médicos, pues las series de abogados hacen que muchos se matriculen en Derecho. Otra cosa es el éxito y la continuidad, pero bueno, puede en alguna forma, en algún momento, escorar la balanza hacia una profesión a otra. ¿Ustedes creen que ese tipo de productos que ustedes hacen, que las series dedicadas a narrar, en este caso además casos reales, pueden llegar a ser motivadoras, pueden llegar a ser estimulantes, pueden ser interruptor que ya evidentemente en personalidades que están al borde, proclives, desencadenen ese primer paso o ese paso definitivo? Bueno, yo creo que si el programa está bien hecho, no, porque lo que tiene que hacer, creo, un programa de True Crime es reflejar lo que ha pasado y obviamente estamos hablando generalmente de monstruos, ¿no? De personas que están o mal de la cabeza o que son malvadas, que existe la maldad, ¿no? Yo haciendo a contraluz he encontrado casos que realmente son personas malas. Entonces, si lo retratas bien a los autores de los crímenes, no deberías de por qué crear pues, esa escuela, ¿no? o esa motivación para convertirte en un asesino. Que si ya eres monstruo lo vas a hacer viendo un True Crime o viendo la Casa de la Pradera, ¿no? Da igual lo que veas. Yo creo que todo lo contrario. Yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo el programa, me entrevistaba con Guardia Civil, con Policía Nacional, y me enamoré de la Guardia Civil. La Policía Nacional más o menos la tenía... pues, o sea, la tenía bien considerada. La Guardia Civil la veía como esas personas que te asusta cuando vas por la carretera, ¿no? Porque te van a poner una multa. Y sin embargo, descubrí el enorme trabajo que hacen. Entonces yo creo que el True Crime lo que sí puede hacer es que mucha gente, quizás de gente joven que no está viendo ahora, pues se interese por los casos de violencia, pero desde el punto de vista de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado o incluso de la psicología para ayudar a víctimas de violencia de género. Entonces yo creo que, además de poder recordar casos y resarcir un poco el dolor de las víctimas, creo que puede crear escuela, pero para el lado bueno, no para el malo. Yo creo que la gente, que sobre todo cuando estamos hablando de crímenes planificados, la gente es muy osada y muchas veces se cree muy lista, que luego resulta pues que igual no tanto, ¿no? Y entonces hay muchos crímenes que si se analizan, por ejemplo, Canamat, es un caso que sucedió en Cataluña, donde los dos, que eran un hermano que asesinó a su otro hermano y a su mujer, se basó en Dexter. O sea, efectivamente sí que hay gente que puede ver casos y decir, bueno, pues mira, yo qué sé,
Breaking Bad y creer que puede hacer desaparecer con cal viva un cuerpo. Pues seguramente lo habrá. Lo que pasa es que normalmente sí es verdad que se les pilla rápido, porque es que hay cada cuadro cuando se hacen las investigaciones y tú luego estudias y dices, madre mía, pero sí. Pero también coincido con él con que yo creo que más... En este caso, que yo me dedico a grabar los vídeos en mi casa y hacer la investigación, me gustaría más adelante estudiar criminología, por ejemplo, porque sí que me interesa la investigación, cómo trabaja la policía, todas las personas que hay detrás, por ejemplo, la figura del perfilador, que me parece increíble, ¿no? Y eso también nos lo acerca al público y eso sí, creo que sí que llama la atención y que puede que la gente se... Bueno, pues que una persona en su casa diga, pues quiero trabajar de esto viendo True Crime, ¿no? Juan Emilio. Voy, sí, completamente, estoy muy de acuerdo en general con lo que se está diciendo. En términos, es decir, la narrativa de un true crime es algo muy complejo, o sea, es muy difícil hacerlo, producirlo es muy difícil, si se hace bien, claro. O sea, yo entiendo que estamos hablando de aquello que se hace bien. Lo que se hace mal, pues está mal hecho y ya está, sea el género que sea. Cuando hablamos de este género, sea documental, un programa de televisión, documental televisivo, cualquiera de los géneros que los que Juanjo y yo, por lo menos, hemos trabajado en todas sus versiones, al final es un trabajo muy largo, muy complejo, donde efectivamente siempre se busca contar todas las partes con la mayor precisión posible y al final se genera una trama que es interesante porque tiene elementos para serlo, entre ellos la violencia, pero la violencia está en casi todo lo que se cuente, sea lo que sea, está. Pero el resultado final efectivamente da una visión que creo que casi siempre conduce más a, como decíamos antes, a reclamar que algo no funciona, a poner manifiesto que hay veces que no se hace bien el trabajo, a poner manifiesto que la legislación no es adecuada, lanzar una reflexión. Juanjo, por ejemplo, es, como hablo de él porque es a quien conozco de los presentes, tiene una obsesión con equipos determinados de criminólogos, algunos conocidos como Carmen Balfagón, que son verdaderos, que yo trabajo con ellos y es una necesidad de reivindicar constantemente. Siguen pensando que, en el caso que sea, Aguilar de Campo, por ejemplo, me viene a la mente, hay una persona que sea el verdadero culpable y se sigue narrando esa historia. Se trata de recuperar esa historia bajo formas distintas, desde el reportaje a serie documental para una plataforma, porque siguen creyendo que un determinado perfil es el culpable, que no se hizo bien y que sigue libre y que debe reclamarse y que esa persona sea encarcelada. Es decir, el propósito, en el fondo, creo que pesa más hacia la reivindicación que hacia otro aspecto. No sé qué opina Juanjo, que él es el que vive en la calle. Yo, por ejemplo, lo que he visto también, o sea, tras la huella del crimen, ¿no? Que se narraba muy bien el asesinato, cómo la mataban y tal, ¿sabes? Y ahora estamos evolucionando a un true crime más de la motivación, de la psicología, de la criminología. ¿Qué le pasa por la cabeza al asesino para cometer eso? Estudiamos el análisis de la conducta, ¿no? ¿Por qué matamos? Hay un clic que hace clac, ¿sabes? Y yo creo que ahora estamos en ese tipo de true crime. O sea, ya no enseñamos tanto la sangre ni cómo lo mata ni nada. Ahora vamos ya al porqué, a la motivación. Y, por ejemplo, la serie de Netflix que ahora está triunfando mucho, que es Adolescencia, trata de eso perfectamente. En el minuto 1 nos dicen quién ha sido el asesino, ya no hay más que ver, ya no hay quién ha cometido el crimen, no. Ahora es la motivación. ¿Quién? O sea, ¿por qué? Que al final lo que están contándote es qué está pasando que es equivocado. Claro. ¿Qué hábitos son equivocados? Sí, yo no sé ustedes, pero por ejemplo nosotros en La Contraluz no contamos los detalles exactamente de cómo consiguieron No, ni librarse. nadie. Claro. Y que después hablando con la Guardia Civil y la Policía Nacional, yo creo que ahora mismo nosotros podríamos matar a alguien y que no nos cogiera, ¿no? Más o menos siguiendo las pistas de en qué fallaron los demás, lo primero que tienes que hacer es dejar el móvil en tu casa si quieres matar a alguien. Eso está claro, porque si no te pillan ahí seguro. Y claro, todas esas pistas no se dan, obviamente, en un true crime, o no, creo que no deberían darlas, ¿no? Si cómo lo pillaron o cuál fue el detalle que hizo que un asesino, pues finalmente la policía y la Guardia Civil lo cogieran, pero que no es tan libro abierto, ¿no? Los true crime normalmente, o como dicen, no estamos en ese sentido ni enseñando sangre, ni más bien es eso, por qué y las consecuencias, ¿no? de lo que ha ocurrido.
A mí me gustaría preguntarle a los cuatro qué es lo que les lleva a especializarse en este tipo de historias y también si hubo un crimen o un asesinato en vuestra más lejana y temprana adolescencia que les marcó para que dijeran yo quiero dedicarme a esto en el futuro. Pues yo antes lo estaba hablando con Marta, yo soy de los periodistas que nunca me han gustado los sucesos. Siempre que me tocaban informativos o en cualquier lado sucesos, huía, se lo daba a otra persona. Y llegué al True Crime un poco de casualidad. Empecé a ver True Crime de nuevo con Carlos Porta de Crímenes, de TV3, que es un crack. Y casualmente me ofrecieron pues, trabajar como guionista primero y después presentando el programa de A Contraluz. Y un poco llegó así. Empecé de espectador y casualmente a la par pues, me llegó pues, la oferta de trabajo. Y dije que sí, vamos, sin pensármelo. ¿Y crimen que me haya conmocionado de pequeño? Pues yo nací en el 86 y recuerdo cerca de mi casa, yo soy de Gran Canaria, pues estaba el crimen conocido como el de la lavadora, el de Cataiza, que era una niña de 13 años que bajó a comprar, creo que el pan, y entró en su edificio y ya nunca más se supo de ella. Y al final se descubrió que la había raptado y después la había asesinado. Y el asesino pues escondió su cuerpo en una lavadora y por eso se llama el crimen de la lavadora. Y me quedó eso ahí. Y yo creo que toda mi generación crecimos, sobre todo las niñas, desgraciadamente el machismo es así, pues con ese miedo de ten cuidado a dónde vas, con quién vas, porque mira lo que le pasó a Cataiza, el crimen de la lavadora y demás. Y yo creo que ese es el que más se me quedó de pequeño. Cosa que no contamos en A Contraluz porque en Televisión Canaria no querían que hablásemos de crímenes de menores de edad, por lo menos en la primera temporada, porque tiene especial sensibilidad. Pues ahora está de moda. Pues, bueno, yo empecé porque en mi casa, mi madre y yo siempre hablamos de este tema. Me impactó muchísimo cuando me contaron el crimen de Alcácer. No podía creer que eso pudiera suceder. Luego mi padre, por otro lado, estaba todo el rato, deje de hablar de estas cosas, sí, pero yo es que me quedaba con eso ahí en la cabeza dándole vueltas y siempre lo hablábamos. Y pues un día, bueno, aparte de, antes de Crims, que se puede ver en televisión, estaba el podcast, que sigue estando, pero quizás no es tan escuchado, bueno, no tan mainstream, ¿no? Pero que para mí es 1000 veces mejor, la verdad. Y yo lo escuchaba, me encantaba, pero aparte de eso no encontraba, porque gente que cuente crímenes, true crime en YouTube lleva bastante, pero sobre todo gente fuera de España. Pero no me gustaba como yo lo quería que lo contaran de cierta forma, que yo lo tenía en mi cabeza, pero que no estaba, al menos en España. Y un día pues dije, pues es que me los conozco todos. Los conozco, pero por querer saber, porque me llamaba mucho la atención desde María Marta Belsunce, que te digo, el niño de Somosierra. El niño de Somosierra fue uno de los casos que me explotó la cabeza, que no entendía, pero por curiosidad, era por decir, no, ¿cómo hay gente así? ¿Por qué la gente hace esto? Y aparte, luego, sobre todo, el tema de los casos sin resolver, ¿no? O sea, por eso también el libro, pues estaba dándole vueltas y vueltas y vueltas hasta que un día me tiré a la piscina. Evidentemente ha habido una evolución en mí, la forma de contar mucho más respetuosa. Al principio lo sueltas, ¿no? Yo cuando empecé pues lo contaba desde el purísimo morbo y ahora intento también de alguna forma dar un mensaje siempre ya no tanto cuidado, sino estas cosas pasan o desde lo que estáis hablando hace un momento de las motivaciones. Todo el mundo hemos pasado momentos malos, a todo el mundo hemos tenido un pasado oscuro y yo no me pongo a matar a gente, ¿no? Entonces, esas cosas también del justificar a los criminales y cosas así, yo, bueno, soy una persona que cuento los crímenes como yo me lo guiso, yo me lo como, suelto mi opinión también y pues debatimos, ¿no? Que mi espacio de comentarios siempre está para eso. El mundo de la televisión habrán tocado muchos palos. Claro, sí. En mi caso yo quizás defraudo un poco. Es decir, yo no me considero especialista en nada en concreto. Pues yo llevo muchos años haciendo este género, pero como otros. Es decir, mi posición sobre todo además como, bueno, pues directamente relacionado con el contenido, pero con más aspectos un poco más generales, pues he ido evolucionando y tratando géneros o cuestiones y sigo haciéndolo naturalmente a la vez.
En el caso de True Crime, por supuesto, pues bueno, dentro de la industria, evidentemente es una línea de producción clara y que funciona y que se vende. Es así, a lo mejor es como muy básico decirlo, pero es la verdad. Yo voy a plataformas a vender y cuando voy procuro ir a vender a Netflix, a Amazon, a quien sea, en la cartera, en la mesa de negociación, siempre hay un True Crime, porque sabemos que es una línea de producción de contenido que interesa. Que a su vez, evidentemente, igual que hace, yo qué sé, 15 años hacíamos todos cocina, aunque también sea frívolo decirlo, pero es la verdad, es mi profesión, no voy a esconder mi profesión es producir y produzco aquello que funciona y que compran y que me interesa, es lo que quería matizar. Yo hacía cocina y no me interesaba lo más mínimo. Haciendo True Crime sí me interesa porque creo que el thriller, que el True Crime tiene elementos de nuevo narrativos, complejidades a términos desde negocio, desde qué significa, en mi caso vuelvo a mí, claro, estoy hablando de mi experiencia, qué significa negociar con el abogado de una familia que lamentablemente, claro, la empatía es brutal, uno pone sus emociones por descontado, yo soy padre, es lo que más me afecta cuando el asesinato trata de un adolescente que tenga la edad de mi hija, pues me afecta naturalmente. Eso por un lado, o negociar, como decía, con el abogado de la familia o una víctima, porque tengo que comprar los derechos de esa historia, pues bueno, tiene elementos que, claro, si eres medio normal, pues no es lo mismo hacer eso que negociar los derechos de autor de alguien que cuenta cómo viajó por el mundo, naturalmente. Entonces eso me afecta en términos un poco más personales. Y luego, yendo a lo profesional, pues creo que es evidente, todos los que estamos aquí lo entendemos y lo disfrutamos todos los días de nuestra vida. Contar una historia que tenga que ver, que tenga esos elementos de thriller, de crimen, de cómo decides escaletar, narrar esa historia es muy complicado porque en algunos casos se ha hecho además tantísimas veces. Todos conocemos casos que se han hecho versiones y versiones y versiones, o formas más televisivas, menos televisivas, como En Guardia, por ejemplo, que es una cosa que yo pongo como ejemplo de lo que no hay que hacer, aunque la directora es mi amiga mía, espero que no me oiga. Por la precipitación, eso es un elemento muy importante. La calidad de las cosas depende de dónde se hagan y que lamentablemente obedecen al dinero que hay para hacerlas, no al talento. Entonces, bueno, es fácil hacerlo mal y difícil hacerlo bien, y en este género más. Creo que es muy, muy difícil, es un gran reto. Yo lo considero un reto y me interesa profesionalmente porque es difícil, es un género muy complicado y es admirable a quienes lo hacéis muy bien en términos de contenido. Me parece un mérito tremendo. Pues nada, yo empecé con programas de actualidad, haciendo investigación, sucesos. Yo vine aquí a cubrir Jeremy cuando desapareció, hablando con Itaísa, con la madre, que al principio todos pensamos que fue el padre el que se lo llevó, y siguiendo al padre. Y bueno, y a raíz de ahí he ido conociendo más la criminología y todo esto, y las investigaciones, cogiendo sumarios, analizándolos, viendo la policía por donde no ha investigado bien, por donde sí, y luego los medios de comunicación, que tenemos un poder brutal con los desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Ponemos una pista y de repente llama a alguien y dice, oye, que yo sabía algo. Y hablando del caso sin resolver que mencionabas tú antes, Juanjo en concreto y el equipo de Carmen han reabierto expedientes no sé cuántos. Y nosotros con muchísimos. Madres, por ejemplo, Madres, que ya se ha emitido, el de Teresa Martín, que es una niña, bueno, Teresa Martín es la madre, Maritere Fernández es la pequeña, es la hija de 18 años que en Motril, Granada, desaparece y lo contamos, la madre viene, su testimonio es aterrador y dice un comentario por las redes sociales, un camionero que vio en aquella época como un coche blanco se para en un barranco, abre el maletero y tira una alfombra con alguien dentro. Y entonces ese testimonio yo hablo con él y lo pongo en conocimiento de la policía, del inspector de policía que lleva el caso. Y ahora lo están investigando. Imagínate si 25 años después damos con el caso. O sea que... No, y me gusta, por eso, ¿sabes? Me gusta porque me parece apasionante. Hay una parte de utilidad incluso, ¿no? Claro. Bueno, a mí me intriga una cuestión también, por mi afinidad por el mundo del misterio más misterioso, digamos, la posible influencia en la narrativa, en los productos que ustedes generan, de esa visión conspiranoica, conspirativa, disidente, en fin, que cada uno le ponga la etiqueta que quiera, que hoy
empieza a expandirse, a predominar en cualquier cosa que plantee. Siempre ha habido opiniones de todo tipo, pero hoy en día pues hay mayor fuerza o están más amplificadas aquellas versiones que contradicen la corriente, digamos, oficial, ¿no? Eso influye, es decir, el crimen de Alcácer fue un ejemplo, quienes tenemos cierta edad y lo vivimos a tiempo real, fue un ejemplo de cómo las teorías conspirativas estaban a diario en televisión, en los late night de la época, y se hablaba de grupos de poder, se sugería que eran jueces, que eran políticos, en fin, que era gente extremadamente poderosa con la capacidad de controlar la narrativa, presionar a la policía, etcétera, etcétera. Es un ejemplo de hace mucho tiempo, el crimen de Alcácer. Hoy en día, esas opiniones disidentes se pueden ver la luz con rapidez, es decir, con mucha facilidad. Yo no sé si eso puede influir ahí como guionista, en el caso de Marta, generando contenidos, ustedes, en cómo cuentas la historia, si le das cabida a esas teorías alternativas, por lo menos a una parte de ellas. Yo que solo he hecho a contraluz como True Crime y jugamos con la base de que todos los crímenes, contamos 11 crímenes en 3 episodios, son crímenes ya con sentencia firme y entonces, claro, no te da pie a decir ¿y quién fue? ¿Qué pasó? Es verdad que siempre, en casi todos los casos, siempre hay alguna incógnita que no consiguen resolver la policía o la Guardia Civil. Y por eso, a la hora de escribir un guión, pues lo teníamos fácil, es simplemente echar mano a la sentencia o del sumario y entrevistar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. En casos no cerrados sí que creo que es mucho más complicado, ¿no?, hacerlo y es posible que te dejes llevar. Y pese a que nosotros contábamos casos con sentencia firme, después leía los comentarios en YouTube y surgían muchas de esas teorías de la conspiración, ¿no? Por ejemplo, el crimen del brujo del Moquinal, la versión oficial es que él se suicidó, ¿no? No sé si conocen ese caso que ocurrió aquí en Tenerife, de Damaso Arencibia. Pues la versión oficial es que él, antes de ser capturado por la Guardia Civil, pues se disparó y se suicidó. Pero está la conspiración o el mito de que si fue la Guardia Civil que dijo, mira, hasta luego, Mari Carmen, te matamos y no vuelves a la cárcel, ¿no? Yo creo que es algo del ser humano, la desconfianza. También tenemos mucha culpa en los medios de comunicación a la hora de informar. Cuando informamos de casos de crímenes en el momento, la gran cantidad de errores que cometemos es que no se puede imaginar, ¿no? Yo haciendo la documentación, la revisión de los informativos, por ejemplo, de Televisión Canaria, de los compañeros, que me hubiera pasado a mí, de datos erróneos que se dan, son brutales. Entonces, claro, la gente quizás se queda con esa primera idea de, por ejemplo, el padre de Jeremy. No, es que se dijo en un principio que era el padre. Entonces, ya esa duda, pues, por mucho que digas que no, se va a quedar ahí. Estamos detrás de él, ¿eh? Claro. Hacemos seguimientos de él. Y eso, pues iba a ver dónde estaba el niño. Y eso se va a quedar en nuestra mente, ¿no? Y aunque después al final se diga que fue el rubio o que supuestamente fue él, pues vamos a seguir teniendo la duda del padre Jeremy. Y ahí con todo. Es que, claro, cuando Internet da acceso a todo el mundo. Entonces, todo el mundo que tenga un mínimo pensamiento lo va a soltar. Yo creo que también esto se puede solucionar mucho cuando se explica y se cuenta realmente cómo va un proceso policial, todo lo que hay. Entonces, cuando tú lanzas luz a esto, explicas todo, yo creo que queda todo mucho más claro y la gente lo puede llegar a entender. ¿Que hay gente que va a seguir dándole la vuelta a las cosas? Efectivamente. ¿Que hay casos ultra extraños? Porque cuando te pones a investigar un poquito el crimen de Alcácer, el Macastre, Somosierra, son raros, o sea, son raros de cojones, es así. Y que da pie a tal, pero creo que hay que poner el dedo de frente un poquito a las cosas, porque hay casos también un poco más nuevos que empiezan también con las teorías de la conspiración y puedes hacer mucho daño. También te cuento, a mí me han escrito directamente porque borré un vídeo de prostitución donde estaban hablando de gente poderosa y yo he tenido que borrar ese vídeo. Entonces, ¿por qué me estás pidiendo que borre el vídeo? ¿Qué quieres que oculte cuando toda esa información está en Internet? Entonces, pues hay que ser un poco responsable a la hora de contar las cosas, porque tampoco vamos a estar diciendo que ha sido, no sé, ¿qué te digo?, una orden secreta. Tampoco voy a... Pero sí que es verdad que hay cosas raras. Pues eso.
Sí, así es, hay cosas muy raras, eso es verdad. Ciertamente, yo justo es la parte que más vivo, ¿no? Cuando llama a alguien y dice que no siga, eso me llaman a mí, normalmente, no a él. Claro, sea el cliente, sea la plataforma, la cadena, el operador que sea o algún abogado, me suelen llamar a mí. Sí, hay cosas muy raras y conspiración. Más que conspiración, efectivamente, depende de la tipología de lo que estés contando, cuál sea el punto de partida. Si este es un caso cerrado, tienes sentencia, tiras del sumario, donde tienes que contar todos los detalles, como bien dice Marta. Claro, al final es hacer entender a la gente cómo se trabaja de bien y cómo hay un montón de factores y mucha gente implicada, que eso a veces a mí me supone un cierto tapón. Creo que al final determinados detalles de caminos policiales pueden llegar a producir lo contrario, ¿no? Que es un poco que realmente la preocupación de que las cosas no funcionan bien, que es la sensación que tiene el español medio, ¿no? Las cosas no van bien, que es un poco algo cultural, lamentablemente, porque no nos van tan mal, pero es un rasgo cultural. Depende de la tipología de caso, depende de qué quieras contar, cuál sea tu punto de partida, la base, sobre todo legal, una base jurídica es fundamental. De hecho, algunos clientes, hay plataformas que te tumban la historia, no te la compran si no tienes seguridad jurídica determinada. Claro, el caso, vas con casos concretos que cuentas cuál es la base jurídica y te dice el de Netflix, ahí no me voy a meter porque me van a llamar 40 abogados para ver qué parte vais a contar y qué no. Y claro, tiene la parte interesante, efectivamente, que si hay cierta conspiración o tramas que sean interesantes, porque de repente esta persona, me viene Caroline, por ejemplo, a la mente, ¿no? Pues se supone que desapareció porque está dentro del mercado de trata de blancas y está en algún país donde eso suceda. Lamentablemente eso, en mi opinión, suele provocar que aparezca algún elemento distorsionador, sea un iluminado o alguien que escribe de alguna parte que ha visto a no sé quién, no sé dónde, y entramos en un mundo más complicado. Creo que también un poco yendo a cuestiones muy culturales, muy básicas, casi todo suele ser más sencillo, aunque sea enloquecido. Sí, ahora está de moda, ¿no? Los bulos, que parece que antes nunca existían, ¿no? Yo he estado en Tailandia 31 días cuando Daniel Sancho fue encarcelado, y los periodistas que estábamos ahí también pues recibíamos cantidad de bulos totalmente. Al principio molaba mucho porque era un crimen que no sabíamos nada, íbamos investigando el periodista, llamando al hotel, oye, ¿qué información tiene? Y nos iban contando la de la motocicleta, te dice una cosa, el otro, y moló mucho. Pero sí que es verdad que desde España se filtraban noticias, incluso periodistas que se inventaban cosas allí que a nosotros nos torpedeaban de alguna manera. No sé, ¿sabes? Siempre que haya también la figura del buen periodista, ¿no? Que contraste sus fuentes, que diga la verdad, que lo vea por sus propios ojos, que lo cuente bien, pues no sé, ¿sabes? Pues eso también influye mucho. Depende desde dónde venga. Por cierto que vimos el comienzo del programa que estaba el abuelo, ¿no? Ahí interpretando en un formato en el que se ponía más el foco probablemente en la interpretación, en el desarrollo, que ahora, ¿no? Que ahora el foco está puesto en Claro, es la ficción, mente, la ficción motivación. pura. Eso es literatura, teatro, ficción. Es otro universo. Yo lo prefiero, ¿eh? Hay apuntaste una cuestión que me parece muy interesante. Es verdad que hace 10 años o menos se pusieron de moda los programas de cocina, pero ahora se han puesto de moda los true crime, en televisión, pero también en formato libro. Además, libros muy potentes. Después, si tengo oportunidad, comentaré uno. La pregunta es esa, ¿por qué crees que se han puesto de moda? ¿Por qué creen que se han puesto de moda los true crime en este país? Y aquí en concreto en Canarias, ¿por qué? Porque, bueno, pues esa es buena, sí. Se han redescubierto, en mi caso personal, es una especie, yo creo que de mezcla de morbo, de no saber qué elegir en Netflix, ¿no? Empiezas a cambiar y dices, bueno, esta historia me suena de algo, voy a descubrirla. Y creo que lo que tiene los True Crime es que cuando ves uno que está bien hecho, te atrapa tanto que quieres ver otro, ¿no? Y yo creo que son formatos que juegan con las miserias humanas, juegan también con el misterio y que por eso nos atrapan. Y creo que básicamente vuelven a estar de moda por las
plataformas, me atrevería a decir, por la llegada de Netflix, de HBO y todas estas, que lo han puesto, han visto que funciona y yo creo que es como la bola de nieve, ¿no? Que va creciendo cada vez más. Y básicamente porque nos tocan la fibra más sensible, estamos hablando de asesinatos, en ocasiones muy crueles que nos cuesta imaginar que haya pasado y nos ocurre con las películas, ¿no? Cuando nos pone esta película está basada en hechos reales, como que te atrapa más porque parece más increíble, ¿no? que haya sucedido. Yo creo que es eso, que te tocan una fibra sensible que otros formatos no lo hacen. Yo creo que es una cosa multifactorial porque por una parte es como un puzzle que poco a poco se va resolviendo, que te atrapa desde el principio porque hay una incógnita, se tiene que ir despejando, que depende cómo se cuente, atrapa mucho, relaja incluso, hay un elemento de morbo enorme, no lo vamos a negar. Y por otra parte, o sea, y hablo por mí, es una forma, yo creo, intrínseca de enseñarnos. Quiero decir, yo desde que veo y que estudio y tal, sé que un parking es un lugar que puede llegar a ser peligroso. Que mi vecino me pique a las 3 de la tarde para pedirme sal, pues mira, no, te vas al Mercadona, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, yo ya no confío tanto en la gente por si acaso, porque todo el mundo es... Y luego además te das cuenta de que, yo al menos, todo el mundo podemos llegar a matar. O sea, es que al final los motivos siempre son prácticamente lo mismo, ¿no? Amor, traición, dinero, muchas veces, rabia, porque... Entonces, esto es como que lo... Sí que es verdad que creo que el True Crime inició hace mucho tiempo y había como un grupo selecto de gente que nos gustaba, que nos llamaba la atención, como el programa aquel que daban por la noche en la tele, Crímenes Imperfectos creo que era, ¿no? Que nos gustaba mucha gente, tal. Y ahora, a ver, eso es un poco como... Pero pienso que ahora hay que hacer un poquito de selección, ¿no? Porque te encuentras también cada cosa que no veas. Pero sí que es verdad que llama mucho la atención y que relaja esa parte. Es decir, mi opinión es, no voy a desvelar yo, a descubrir a nadie los elementos que tiene, efectivamente, que han descrito ya perfectamente en cuanto a cuestiones de género, yendo incluso a la literatura. Es el mercado en el sentido de la industria donde ha ido. Efectivamente, antes teníamos franjas concretas donde podrían producirse una determinada cuestión, esas dónde va y cuánto cuesta. Cambia completamente con la irrupción de las plataformas que tienen modelos de producciones que llamo yo la bolsa de basura, es decir, que uno se mete ahí dentro y hay de todo. Cuando te metes ahí dentro hay de todo y donde no hay slots, o sea, ya no hay franjas, no se decide, no, tú no lo ves porque te cuestes tarde, lo ves cuando te da gana a ti. Eso lleva a un modelo de producción que debe abaratarse. Entonces, el true crime es barato. Esto es una cosa muy importante, es decir, el true crime en su base, en términos estrictos de producción, es muy barato. Porque tú puedes hacer un true crime decente entrevistando a entre 4 y 7 personas, depende del metraje que quieras cubrir, y archivo por un tubo, que si tienes un acuerdo marco con la cadena que tenga los derechos, te cuesta 0, y entonces realmente es barato. Entonces es algo que tiene elementos narrativos indiscutibles, que dentro de una industria que ahora es radicalmente distinta desde que aparecieron las plataformas en streaming y uno consume lo que quiere cuando quiere, tiene claro, ese modelo de producción tiene que reducirse, aquello que es muy caro cada vez es menor y el true crime es un género dentro del punto de vista de la producción muy barato. Un ejemplo magnífico es Crímenes en primera persona, que cuando queráis ponemos el vídeo, porque es un true crime hecho en una plataforma de streaming digital, la de Mediaset de España, que se llama Mi Tele Plus, donde no me van a echar, no me van a dejar volver. Si puedo volver a Madrid, aunque diga esto, es decir, sus presupuestos son los que son, evidentemente, porque es una plataforma digital dentro de una enorme compañía como es Mediaset, pero con sus presupuestos. Pero claro, la clave está en lo que intentamos todos los presentes, que es hacerlo lo mejor posible a pesar del presupuesto. Entonces, por ejemplo, Crímenes es un buen ejemplo porque generamos un formato que en términos de producción es realmente barato, pero que defiende una propuesta estética y de narrativa de escaleta bastante efectiva. Entonces, creo... Además, con una primera temporada que ha ido desde crímenes históricos como el de los Porturraco, ¿no? Eso o sea, un poco la huella o la memoria de esa España profunda, a otros más mediáticos, el de Isabel Carrasco, por ejemplo. Y bueno, me apunté aquí
algunos con una trama muy compleja, ¿no? Donde la conspiración sí que puede jugar un papel importante, al menos en los primeros compases, el del Holiday Gym. Total. Y también hay un punto de justicia, ¿no? Abordando crímenes menos mediáticos, menos conocidos, que corren el peligro de cerrarse por el olvido, ¿no? Y el de los trabajadores de Lugo, ¿no? Que mueren en un atraco, ¿no? Sí, señor. Y bueno, que al final seguramente nadie reconocerá, nadie se acordará de sus nombres, el de Esteban y Elena, ¿no? Eso y es. que ahí están un poco de justicia, ¿no? Nosotros hicimos una mini versión del concepto en bolsa basura, el que estaba diciendo antes, es decir, un contenido amplio donde cabe todo y que luego al final, yo que trato mejor, soy muy simple, perdonadme, pero o sea, son modelos de producción que luego tienen que ver absolutamente con los gustos personales, y en este caso de este señor. Porque al final bueno, estamos varias personas en esa producción, naturalmente, también quien lo emite, pero la definición en no especializarnos en algo concreto ha funcionado, en el sentido que dentro de los 12 capítulos que tiene esa temporada se definió que hubiera un reparto equitativo entre lo que acabas de decir tú, casos históricos, con la aportación directa, siempre la única premisa que no la hemos inventado, que está más vista ya que está muy vista, que es tener un implicado directo, pero lo que hicimos fue reducirlo a solo esas personas, a que solo hablaran personas directamente implicadas, la única norma. Hemos evitado especialistas, hemos evitado también por el metraje, que te obliga a la duración, son 30 minutos, te cabe lo que te cabe. Y el relato lo cuentan entre ellos. Exacto, Entonces ellos entre todos. unificamos los relatos y bueno, también... Vamos a publicidad, ¿te parece? Y lo Yo vemos. feliz. Y vemos el episodio ese tráiler. Gracias. Esta es la historia de un crimen perfecto, que pudo ser un crimen perfecto, con 4 mujeres de protagonistas. Un crimen entre mujeres que un día fueron amigas. Un caso muy complejo, difícil de entender. Si se me permite la expresión, el crimen del Holiday Gym fue una orgía de sangre. Marcos ya no quería estar con esta pareja y estaba empezando con otra. Podrían haber disparado en la oscuridad. ¿Quién se suicida pegándose un tajo en el cuello y pegándose con un ladrillo en la cabeza? Y es asesinada porque sabe demasiado. Lo intentamos más al norte, en otras 2 casas, sin suerte. Era muy amiga de sus amigos, también era muy enemiga de sus enemigos. Se sabe Carrasco se la dispara por la espalda. Porque yo creo que ellas pensaban que no las iban a pillar nunca. Estamos hablando de un conflicto familiar, de amoríos, de despechos, de lindes, de incendios, de misterios entre 2 familias que venía de años y años atrás. Por enfrentamiento entre los Cabanillas y los Izquierdos. El crimen del Conde de Atares es una muestra de cómo es el tabú de los malos tratos dentro de la clase alta y de los nobles de la sociedad española. Me imaginé que los tendrían en el baño amordazados como en las películas, ¿sabes? Mi único delito ha sido tener un 127 blanco. Este señor cometió ese delito. Papá, Ignacio intervino ayer en el atentado. ¿Tu hermano está vivo. Hay que encontrarlo. ¿Tú quieres ser Sibalmi? Está aquí, dile que se queda en mi casa. Estaban Nis, Silvia y Caroline del Valle. Yo creo que Nis y Silvia lo saben todo. Soy Isabel Movilla Olivera, madre de Caroline del Valle Movilla, desaparecida en Sabadell hace 9 años. Un caso con varias hipótesis y que a día de hoy aún sigue vivo. Que no olviden que la espero y que no esperen que la olvide. La buscaré mientras viva. Se lo están apuntando, ¿no? Seguro que el que no lo ha visto ahora se va a ver motivado para hacerlo, ¿no? 5 euros cuesta solo Mi Tele Plus. Bueno, hemos visto ahí en esa pieza un ejemplo de cómo
las nuevas tecnologías ayudan a crear contenidos, ¿no? Con entrevistas que se abaratan muchísimo y que se hacen accesibles con formatos telemáticos, ¿no? También la inteligencia artificial, no sé hasta qué punto los presupuestos llegan, pero puede llegar a facilitar la recreación y aquí se siguen cayendo las hojitas, ¿no? La recreación de crímenes, ¿no? Y prescindiendo en este caso, lamentablemente, de actores, ¿no? O actrices. Entonces, bueno, esto es algo que ya se está incorporando, que lo contemplan, que puede determinar el futuro. En el caso de Contraluz, la verdad que nunca nos lo planteamos. Utilizamos, las recreaciones son poquitas, es decir, son más sutiles que otras cosas. Normalmente no eran ni actores, sino eran los propios compañeros del cámara, el sonidista, que ponía la espalda pues, para hacer de asesino o un coche. Y después sí que nosotros decimos no enseñar, bueno, en un capítulo sí, pero en el resto sangre, y cuando salía la sangre era porque era justificado, porque era clave en el caso, y ahí utilizábamos pues grafismo, que lo hacía un diseñador gráfico, que no utilizábamos inteligencia artificial. Supongo que si llega el momento de que el proyecto tiene este dinero y no hay posibilidad de pagar a un grafista, pues a lo mejor tirarán de inteligencia artificial, pero es que si nos ponemos así también se pueden ahorrar al guionista, al presentador, la voz en off con la inteligencia artificial, que espero que no se use. No, incluso a la IA, al grafista, y te sacan la sangre a ti, al presentador directamente, ¿no? Sí, por ahorrar. Bueno, yo, o sea, por un lado yo me lo guiso, yo me lo como. Sí que es verdad que empecé sin dinero y ahora hay dinero invertido en lo que hago. Pero, bueno, a ver, sí que documento mucho mis vídeos con imágenes de archivo y todo eso hay que pagarlo, o sea, porque son de bancos de imágenes. Pero en mi caso no, o sea, quiero decir, no. Lo bueno que tengo es que no tengo nadie detrás, así que hago lo que me da la real gana. Por una parte estoy contentísima porque también he trabajado con empresas y no, me gusta hacer lo que quiero. Pero también estoy supeditada a YouTube, que hay que ir con mucho cuidado y inventarte las palabras, y yo en mi caso no utilizo inteligencia artificial para nada. Pues no, la inteligencia artificial no está en camino realmente de sustituir nada que sea. Es un elemento más. O sea, yo soy bastante positivo en ese, o sea, no. ¿Por qué? Lo explico claramente. Es decir, si nosotros sí hemos manejado presupuestos muy altos para tener inteligencia artificial, que luego al final no cuadra del todo porque se utiliza más para tratamiento a través de diversas técnicas que no voy a aburrir con ellas, pero que son más reconstrucciones del escenario, del lugar del crimen, donde por fotometría, construcción de fotos, puedes incorporar información, pero la recreación pura sigue sin funcionar realmente, se queda una cosa intermedia. Puedes incorporar información o meter un elemento humano dentro de un escenario que modificas con la inteligencia artificial o mejoras o en el que pones capas de información. Esto donde mejor se ha llevado, donde realmente funciona es cuando estás en un plató, que se llama otro lenguaje que es la realidad virtual, la realidad aumentada, etcétera, etcétera, que es la realmente cara, pero que técnicamente implica una construcción en el decorado que también se va muy alto económicamente y que no merece la pena, realmente de toda la pena. O sea, no se ha convertido en un elemento narrativo, tecnológico, que realmente utilices más allá de su precio. Sí es efectivo en lo cotidiano, es decir, la inteligencia artificial te limpia un sonido de una manera asombrosa. Te mejora el sonido de un archivo, mejora la calidad del archivo, es decir, en capas técnicas mucho más sencillas, que no tengan que ver con la gran reconstrucción, sino con los procesos habituales del día a día. Es decir, tener un archivo, un sonido es defectuoso, lo pasas por varias inteligencias artificiales que te mejoran el sonido. Es asombroso, ¿eh? Cómo te recuperan el sonido o recuperan determinada calidad de la imagen. En términos de un mundo reconstruido, aún no funciona. Pero no solo el sonido, también el minutado, ¿no? O sea, cuando hacemos un documental, un true crime, hacemos entrevistas de 1 hora a una persona y antiguo, hace 5 años, 10 años, tenías que minutarla para luego escribir bien el guión. Ese proceso tardabas un día entero, porque tú tenías que minutar. Ahora con la inteligencia artificial son 2 minutos, 5 minutos. Y la inteligencia artificial también para una desaparecida de hace 10 años, que era una niña, vamos a poder ver cómo es ahora, que es una mujer también que nos va a ayudar en ese proceso.
Sí, pero son herramientas de mucho más... las importantes, de verdad, que es decir, las del día a día. Te ahorra tiempo, pero no, en mi opinión, no da igual el presupuesto, pensando en altos y muy bajos, no está en el lugar en el que realmente sea efectivo lo que consigues, por mucho que cueste. Antes comentabas, Marta, que muchos de estos crímenes están provocados por dinero, por amor, por celos, etcétera, etcétera. Pero hay un fenómeno que igual también afecta a el mundo del crimen, que son los asesinos seriales. Y la pregunta mía es hasta qué punto el asesino serial, sobre todo porque conocemos los norteamericanos, pero también hay en España y están repartidos por el mundo, ¿no? Pero en algunas series de televisión y en algunas películas el asesino serial, el monstruo, casi se convierte en un personaje mitológico de otro tiempo. Pienso en Hannibal Lecter, que es un tío que nos cae muy bien porque siempre mata, o casualidad, a los que le cae antipático, y esa serie que es Dexter, donde Dexter mata a otros asesinos en serie. Entonces, ¿hasta qué punto les parece a ustedes, bueno, no sé si es correcta decir la palabra curioso, que se esté de alguna manera mitificando a estos personajillos, porque es lo que son? Pues fatal, que me parece. Es verdad que creo que es parte de lo que decíamos antes, ¿no? De la esencia humana, que nos sorprende tanto que haya gente que pueda hacer actos tan horribles, ¿no? que lo convertimos como una especie de mito. Pero también es verdad que como personaje te atrapan, ¿no? los asesinos en serie. Y lo vemos en series, por ejemplo, la serie en Netflix de Hammer se llama, que era un descuartizador que mató a varios chicos sobre todo. Pues claro, meterte dentro de esa mente yo creo que hasta para un psicólogo tiene que ser pues algo digno de estudio, ¿no? Pues para las personas que no entendemos psicología nos atrapa aún más. Y ahí es la clave, ¿no? de hacer un buen true crime, creo yo, o es el trabajo de los periodistas, de los guionistas, que es poner las cosas en su sitio. Es decir, este señor es un monstruo, su mente es muy atractiva desde el punto de vista de la maldad, pero no deja de ser un monstruo, y las víctimas son las víctimas, ¿no? Y dejarlo claro, y es lo que hablamos antes, ¿no? Con el libro de Odio, que si lo dejas claro, pues bueno, pues son personajes atractivos desde el punto de vista del espectador, pero dejando claro el que escribe, y yo creo que ahí la inteligencia artificial lo tendría más complicado, ¿no? Que un guionista de persona, tener esa empatía, pues dejar claro que los asesinos en serie son asesinos, son monstruos, y que no podemos verlos como un mito o como una figura a seguir, ni mucho menos. Yo creo que estamos súper desconectados con la realidad, en el sentido de que como vemos tanta película, gore, desde pequeño, pues pensamos en una escena del crimen, una persona que ha sido asesinada, y como que no nos damos cuenta de lo que es en realidad, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, cuando se habla de asesinos seriales, por ejemplo, la serie de Dahmer a mí me horrorizó, entre otras cosas porque solamente hay un capítulo donde se humaniza a la víctima, solo hay un capítulo, donde tú estás deseando que esa persona se salve. Todos los demás parece un videojuego. Parece que Hammer está ahí, va a ver qué va a hacer, a ver qué gore es, a ver qué brutalidad. Entonces, al final estás poniendo el foco en, mira, es que parece hasta artístico lo que hace. No, perdona, es horroroso lo que está haciendo. Entonces, cuando se habla de asesinos, yo no hablo normalmente de crímenes de asesinos seriales porque me gusta dar siempre el foco en la víctima. O sea, yo siempre utilizo la misma forma de narrar y siempre empiezo con la víctima, dándole el lugar a la víctima, porque luego así nos hacemos a la idea el hueco, el vacío que deja en su familia, en su vida, tal. Entonces, normalmente cuando se trata de crímenes, asesinos seriales, lo que suele suceder es que no te da tiempo a ahondar en cada una de las víctimas. Empiezas a contar y mira lo que hizo, mira lo que hizo, mira lo que hizo. Y eso es lo que pasa en muchas series, bajo mi punto de vista, y por eso yo no suelo hablar, porque se mitifica y se ensalza. Por ejemplo, la última película que se hizo sobre Ted Bundy, o sea, es que parece la hostia el tío ese, y es horrible. Entonces, también creo que esas dos partes, ¿no? O sea, la desconexión. Hace poquito salió también las imágenes de la escena del crimen de Didi Blanchard, la madre de Gypsy Rose, y la gente se ponía las manos a la cabeza. ¡Oh, qué horror!
A ver, con abrazos y amor no asesinó ese tío, a esa mujer, ¿sabes? La escena del crimen es eso. Entonces, cuando se resume mucho un crimen de esta forma, porque es serial uno detrás de otro, pues creo que caemos en esa trampa, creo yo. Sí, totalmente. Creo que es decir, nosotros nos dedicamos a un género que exige una conexión con la realidad. Y la conexión con la realidad exige una disección de esa realidad. O sea, es clave en el género contar la realidad con todos sus elementos, buscando ser imparcial, que todo se cuente y siempre favoreciendo, o sea, dando un mayor valor del mundo a la víctima, lo que os decía antes. Lo que denominamos seguridad jurídica pasa por eso. Es decir, estás contando algo en todas sus partes o sus detalles unidos a una realidad, a un proceso de investigación jurídico con abogados, con criminólogos, con no sé qué, donde lo menos relevante es lo menos relevante es la capacidad creativa, por llamarlo alguna vez atroz, del asesino. Eso está en otro género, quiero decir, eso está en tantas y tantísimas películas yendo a ficción donde un señor se dedica a matar a gente sin parar durante 90 minutos, la que sea, pensad en cualquiera de ellas que tienen hasta 7 entregas, ¿no? Donde contabilizas una secuencia que mata a 17 personas. Es un género ficticio. Nosotros estamos dentro de la realidad. Entonces la realidad nos exige ser muy consecuentes con ella y desmenuzarla, diseccionarla en términos, insisto, que como es lo que más me toca a mí, jurídicos, donde se revisa que eso sea Emilio, así. esa realidad tiene un perfil que ha planteado Eduardo, ¿no? Que es que hay público que siente fascinación, que llega a idolatrar a estas figuras, que se quiere casar con ellas cuando están en la cárcel, ¿no? Es decir, hay algo que fascina, ¿no? Y el éxito incluso de la ficción, que muchas veces está inspirada, ¿no? Claro. Si no literalmente, puede estar inspirada en episodios o perfiles de protagonistas de criminales, asesinos en serie, que a lo mejor unifican aspectos de varios criminales. Pienso en You, por ejemplo, también en Netflix. Tú estás involucrado en la trama, estás fascinado por lo que es capaz de hacer. Hay una filia, o sea, una parte es una filia, que hay gente que pues tiene esa filia de que pues, le gusta a la gente, yo qué sé, pero luego también depende de los creadores. Si tú estás ensalzando y estás poniendo atractivo a una persona en plan de la película de los hermanos Menéndez, escúchame, o sea, es que son chulísimos ellos, pero ¿qué hicieron? Reventaron a sus padres. Entonces, ¿cómo lo estás contando? Es que ahí también... Sí, por parte de los espectadores hay pues parte de culpa, pero también por quién lo cuenta y cómo se cuenta. Naturalmente, es un tratamiento de género, depende, pero claro, que el personaje sea interesante, claro, es que eso lo decide cada uno de nosotros. Siempre va a haber locos, siempre va a haber locos que escriban, o enamoradas que escriban cartas a Carcaño, a la cárcel, a Herrera de la Mancha. Pero bueno, nosotros siempre estamos con las víctimas lo primero, y precisamente con las madres, que hemos hecho una serie documental que se llama Madres desde el Corazón, que son madres famosas que han tenido algún drama con su hijo, o madres, voces desde el alma, que está la madre de Marta del Castillo, Nina Estriano, que es la madre de un rapero, que son, pues siempre hemos estado con ellas, y nos surgió la idea de llamar a Silvia Bronchalo, que es la madre de Daniel Sancho, por ejemplo. Y ella se lo pensó a la hora de salir, pero al final, porque también es otra víctima más, y también tiene otra manera de contar la yo creo historia. Que nuestro compromiso con el género, si somos fieles al género, es con la víctima siempre. Claro, si fuera un guionista de ficción, pues quizá iría por otro lado y lo haría libremente, aunque esté retratando un monstruo, pero al final es, pues eso, es Aníbal Lecter. Yo, que soy amigo de la que le ponía la voz, a veces a mí en casa me ponía la voz del Silencio de los Corderos y me hacía esta gracia, quiero decir. Que claro, es que eso ya depende de... Te pedía algo y obedecías, ¿no? Y obedecía. Depende ya de cada uno. Vamos a publicidad de nuevo. Ahora veamos el de Madres y aún nos queda otra pausa para ver el producto canario. Busqué tener el embarazo que no había tenido realmente por culpa de mi trabajo. ¿Le van a hacer algo a mi bebé? Es lo único que estaba pensando. Yo he tomado muchas malas decisiones. Me empezó a salir el síndrome de la impostora. ¿Yo qué hago aquí? Yo soy malísima, canto mal, lo hago todo mal, mis canciones son horribles. Que un tío se tiró a mis pies para que me tropezase. Una madre nunca cree que le va a pasar esto, pero estas cosas pasan.
Eres madre de familia numerosa tú sola. Sí, yo tengo a Martina, que es la mayor, que es adoptada. Tengo una hija de 18. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué le está pasando esto a él si acaba de nacer? Yo me quería tirar por la ventana. Yo lo iba a hacer, me iba a tirar. Digo, desde el tercero no me voy. Tiene que ser más alto y me cambié al séptimo. Pero el perdón significa, pues, no tener a ese terrorista en tu casa para siempre. Borja Villacís ha sido asesinado tras recibir varios disparos en la cabeza. Y yo fui la que se lo dijo a mi madre, además. Contarle a tu madre que han asesinado a su hijo. ¿Cómo se hace eso, Begoña? Santi me eligió como madre y yo no le podía fallar. Me señalaba así con el dedo hacia arriba. Me está diciendo que te vas a ir al cielo. Y me hizo así con la cabeza. Valiente es una madre que tiene que enviar a su hijo al cielo. Eso es ser valiente. Tuve mucho dolor, pero también tuve un alivio. ¿Tienes miedo de que tus hijos pasen por donde has pasado tú? Las madres vamos a querer a nuestros hijos, sean como sean, aunque sean un puro monstruo. Mi hijo me lo quitaron de los brazos y se lo llevaron. Tuvo una parada cardíaca. No me mata una bomba y casi me mata mi cuarto bebé, imagínate. Esto va a sonar muy duro, ¿vale? Ahora mismo si me preguntas no hubiese sido madre. Claro, quería aclarar. Claro, en mi Teleplus existen Madres Voces del Alma, que las protagonistas son madres de víctimas de crímenes. Son Eva Casanueva, la madre de Marta del Castillo, Justina Llorente, lo que he contado antes, la madre de Susana Ruiz, asesinada en el año 93 y que todavía no se sabe su asesino, quién es. Rosa Sánchez, la madre de Paco Molina, desaparecido hace 10 años. Ninés Triano, la madre de Isaac López, que es un rapero. Y Teresa Martín, que es la madre de Maritere Fernández. Y nosotros, como nos han invitado, muchas gracias por cierto, estamos encantados de estar aquí, a reflexionar sobre la evolución. Claro, entonces la evolución a nosotros mismos, esta serie llamada Madres Voces del Alma, la podéis ver en mi Teleplus. Nosotros mismos hemos evolucionado a este otro concepto de maternidad o sea, lo que unifica es la maternidad y como habéis visto hay caras famosas y ya se sale del género del true crime, evidentemente, porque no son víctimas de ningún tipo de crimen, no son personas desaparecidas, sino que hemos hecho una serie de entrevistas a madres famosas, algunas muy famosas, con todo lo bueno y lo malo que eso implica, que sí han vivido algún tipo de tragedia en su vida para generar el mismo tipo de reflexión. Entonces, hemos evolucionado ahí, que a lo mejor es una evolución que no tiene mucho sentido, no se lo encontráis, pero que nosotros, junto con la plataforma, hemos ido ahí. Y entonces, bueno, nos parecía un buen ejemplo para pues, compartirlo como una evolución y con lo que implica en términos de debate. Continuamos con la pausa y vemos Producto Canario. En este programa contamos los hechos probados de crímenes que han sucedido en Canarias. Tanto la fecha como los lugares descritos y algunos nombres son reales. Otros los hemos cambiado para preservar la identidad de los testigos. Hay relatos que pueden herir la sensibilidad de los espectadores. La crónica negra refleja maldades y miserias humanas que atormentan nuestra memoria. Verano de 2010, en una vieja y sucia habitación de un hostal de Santa Cruz de Tenerife, encuentran un cadáver entre dos colchones. Nadie se había dado cuenta de que estaba ahí, ni siquiera la pareja que durmió en esa misma cama. Así que arrastran el bidón por toda la calle de la isleta. Una sensación rara de que incluso pensé en no ir a trabajar, pero no, al final pues digo, bueno, voy a ir a trabajar. Y cuando llegué, pues... Tenemos una noticia de última hora. Una joven de 21 años ha sido encontrada muerta con signos de violencia en el municipio de Betancuria. Noche del 31 de octubre. Aridane Ledo acude junto a unos amigos a una fiesta de Halloween en la discoteca Las Brujas. Algún policía y algún político me dijo: cuidado, Florian, estás actuando a favor de la mafia.
a la mafia italiana. En enero de 1991, 7 meses después del arresto de Ugo Nevi, son detenidos en Italia otros 6 miembros de la organización. Nosotros toda la vida hemos estado parando cerca de este barranco y en los anexos que nos encontramos el petate. Nosotros habíamos salido a echar un pateo, a echar un sendero por el barranco, que no sé si se ve, pero el barranco que sube por ahí detrás. Sí. ¿Dónde sangra? Por la cabeza. Me llama la atención ya no solo su actitud, su tono de voz, sino que él nos afirma que no entró en la vivienda. Entonces nos dimos cuenta que era imposible que sin entrar y acercarte al cuerpo supieras por dónde sangraba. Lo contamos a contraluz. Antes hablaba de la tecnología, cómo mola el dron, ¿no? Y cómo nos llena algunos segundos en pantalla, ¿verdad? Nos quedamos fascinados aún por esa vista de pájaro. Yo quería preguntarle, a propósito de ver ahora el corte que han puesto de madre, bueno, darle mis felicidades también porque tiene algo de relación con la pregunta que les voy a plantear a los cuatro. Y bueno, hace poco leí para mí un libro magnífico, se llama La chica muerta favorita de todos, no sé si lo conocen, la autora es Beatriz García Guirado, y estudia un caso real que pasó en Los Ángeles, en Hollywood en concreto, en 1947, cuando aparece un descampador cadáver descuartizado de una mujer de 22 años. Esa mujer se llamaba Elizabeth Shore. Lo interesante del libro y la tesis que mantiene esta periodista en el libro es que en este tipo de casos, en el caso de la Dalia Negra, que es como se conoció, nunca, bueno, como la conoció la prensa y la cogió hacia el público, es que nunca se supo quién fue o quiénes fueron los asesinos, ¿no? Pero la teoría de esta mujer es muy interesante en el sentido que ella dice que los true crime normalmente hablamos del asesino, pero siempre olvidamos a las víctimas. Es decir, es muy fácil que nos acordemos de Ted Bundy, de Jeffrey Dahmer, estoy hablando del asesino de La Baraja, aquí en Madrid creo que fue, pero no nos acordamos de las víctimas, es decir, hasta qué punto eso hace que el lector o que el espectador, no sé si tenga una visión, digamos, objetiva de lo que está viendo, porque a fin de cuentas la estrella, entre comillas, sigue siendo el malo. Sí, es el malo básicamente porque los true crime lo que se basa, la mayoría, es la investigación para atrapar al malo. Entonces, la víctima, desgraciadamente, en este tipo de formatos es como una protagonista secundaria, ¿no? Ahí está el trabajo de todos nosotros pues, para recordarla y darle el valor que tiene. Aquí en el corte que hemos puesto de A Contraluz, por ejemplo, veíamos a una de las madres del crimen de Betancuria, que es la segunda o tercera señora que aparecía hablando. Ella quiso contar pues, todo el dolor que tenía y en realidad la protagonista de ese caso no es el asesino, sino más bien es ella y su hija, Vanessa, que fue la chica asesinada. Es difícil que la familia
los seres queridos hablen en los true crime. Es bastante complicado, es más sencillo que te hable la policía, que obviamente no te va a hablar de la víctima, sino que te va a hablar de la investigación y de cómo atraparon al malo, a los malos, y también expertos o periodistas que han seguido el caso. Entonces, muchas veces las víctimas no son las protagonistas, ¿no? O se les dejan en un segundo plano básicamente por eso, porque el formato intenta descubrir cómo atraparon a los malos, y en segundo lugar porque muchas veces las víctimas no quieren participar en el propio programa para no revivir el dolor. Entonces, yo creo que es lo más difícil del true crime. Yo creo que como, o sea, en este caso creadora, sí que hay una parte de marketing, ¿no?, a la hora de publicar. Entonces, siempre va a llamar mucho más la atención si en el título se pone el nombre del asesino en muchos casos. Yo hace tiempo que ya no lo hago. Entonces, creo que también por parte del espectador tiene que haber un poco de responsabilidad, ¿no? Eso ya juega el papel de cada uno, pero, por ejemplo, si yo hablo de lo que conozco, que es YouTube, yo no consumiría un vídeo donde se va a contar un crimen en 15 minutos. Porque ¿qué te va a contar el crimen? Te va a contar la brutalidad de los actos, las puñaladas que le dio y ya. Entonces, si vamos a escuchar algo y vamos a ver algo, ¿por qué no lo vemos bien? ¿Por qué no nos interesamos? Porque también se aprende, ¿no? O sea, yo he aprendido mucho a la hora de cómo va una investigación, cómo van las leyes, todas estas cosas. Creo que por parte del espectador también tiene que haber esa parte de qué veo, qué escucho. Lo estoy escuchando solamente por el morbo, o sea, es que si hablara de todas las noticias que me envían, a cuál más brutal, simplemente que ha aparecido un cadáver reventado. ¿Y qué quieres que haga yo con eso, no? Entonces, creo que, pues eso, que también tiene que haber un poquito de responsabilidad por los creadores y por la gente que lo ve y lo escucha. Completamente. Yo creo que es una cuestión de compromiso. Ahí cada uno de nosotros nos metemos en la producción en la que decidimos meternos. Efectivamente, los grandes hándicaps, bueno, las dificultades, digamos, sin duda, si vamos al género puro, es la investigación, naturalmente, como bien ha dicho David, y eso te da unos parámetros concretos y habla quien habla. Luego, derivaciones de cualquier tipo, que puede llegar incluso a madres, que al final nosotros le llamamos madre porque está hablando directamente la víctima, ¿sabes? La protagonista, porque está 30 minutos... está 30 minutos, en este caso, narrando qué le ocurrió, cómo lo vivió, qué ha aprendido en el paso del tiempo. Y en algunos casos es terrorífico. O sea, yo he tenido dudas profesionales en algunos de los resultados, en el sentido de porque hicimos un proceso de montaje tremendamente difícil, porque al final, en algún caso concreto, me viene a la mente de Teresa, estás mostrando a alguien que está absolutamente arrasado y está fuera del mundo, que es lo que yo siempre he comentado en el caso de la madre del caso de Motril, que su hija lleva desaparecida, porque es la única, ¿no?, de las tres que desaparecieron en ese momento que no ha aparecido. Y está fuera del mundo. Y estás contando cómo alguien está fuera del mundo, pero tiene un valor eso, porque hay un aprendizaje, porque está contando cosas que se siguen haciendo mal, cómo se va a entrevistar, ¿verdad? Cómo cuenta cómo va a entrevistarse con el monstruo en cuestión, en este caso, ¿no?, con Tony King, pero no lo cuenta ella, que le pregunta, que vive, no defiende a ese monstruo, que es un ejemplo perfecto de monstruo para mí, pero le damos valor a la mujer que tiene el coraje de irse a la cárcel, a sentarse delante de él y decirle, ¿dónde está mi hija? Dímelo. Y va varias veces. Entonces, bueno, decidimos hacerlo así. En otras ocasiones, pues decides otras cosas porque logras. Yo no voy a... En el caso de La Baraja, conozco a quien hizo esa producción que está centrada en él y logran una cosa que es muy difícil de lograr, que sea el asesino el que cuente. Claro, yo no lo haría, evidentemente, pero tampoco soy quien para decir que hacen mal en lograrlo. ¿Quién es el protagonista de cada una de las historias? Yo creo que es un compromiso de cada uno de nosotros, de nuestro rol, producción, contenido, lo que seamos, qué historia queremos contar. Yo procuro, en mi caso concreto, siempre narrarlo desde ese punto de vista de cómo se consigue en 13 días, por ejemplo, que está en Netflix, que hice con Secuella, que cuenta una tragedia, no es un asesinato, ¿sabéis? Bueno, lo que hicimos fue contar la historia de cómo se une una sociedad entera en una cuenta atrás de 13 días por tratar de sacar a un niño que está atrapado en un agujero, aunque tienen la certeza prácticamente, certeza no tiene prácticamente, es una certeza de que no está vivo, pero entonces lo enfocamos desde ese punto de vista, con cierto, que estaba Hernán con nosotros haciéndolo,
también metiéndonos en elementos que también te hacen dudar. Es decir, que muy centrado en términos también gráficos, de construcción de la inteligencia artificial había ahí, pero para que se viera el hoyo y tal, como todos mirando dentro de ese hoyo, que dices, pues estoy haciendo bien esto. Bueno, pues crees que sí, porque al final lo que estás contando es como una sociedad y un lugar concreto se ponen todos a trabajar para intentar solucionar algo envuelto en una tragedia. Entonces, bueno, yo creo que el compromiso es personal, es lo que creo, y ahí cada uno de nosotros decide en qué meterse. Pero es que nosotros en Madres y en Crímenes en Primera Persona estamos al lado de las víctimas, porque son las víctimas las que cuentan ese crimen, obviamente, pero David también tiene razón que hay parte de True Crimes. Yo también he estado en SAC, en La Mente del Criminal, que fui jefe de investigación. Que hicimos Esa es La Mente del Criminal. Sí, sabes, claro. Y ahí damos voz a los policías nacionales de la sección de análisis de conducta que llevaron a descubrir a los malos, ¿sabes? Y claro, pocas víctimas tratamos, ¿sabes? Si vas del True Crime, que va al lado de la investigación criminal, y luego está por otro lado el True Crime, que está más a favor de las víctimas. En nuestro caso, en Crimen en Primera Persona, estamos totalmente más del lado de las víctimas. Bueno, antes de que Marta se marque un Francisco Umbral, un Paco Umbral, los de mayor edad saben a qué me refiero, pinchemos la portada de su libro y necesariamente ¿por qué esos 3 casos? ¿Por qué te centraste en esos 3? Pues hubiera puesto muchos más, la verdad. Pero para empezar, el crimen de la CAM es un caso que, de verdad, es demasiado atrapante. Es un caso donde también recibí una llamadita de teléfono de una persona para que borrara el vídeo que hice en YouTube. Una persona con implicaciones políticas. Entonces, este caso o sea, es Falcon Crest. O sea, es una pasada que haya sucedido, que se oculte, que es un caso sin resolver. Es que, claro, en España tenemos que por indicios no te pueden meter a la cárcel, pero es que cuando son muchos indicios es que llama mucho la atención, que también hay que tener cuidado con el tema del estar, bueno, pues el tema de las conspiraciones y todo eso, ¿no? También. Pero es un tema que me atrapó muchísimo, es un caso que me atrapó muchísimo y por eso lo puse. El caso de Elena Yubañ es, aparte que sucede muy cerquita de donde yo vivo, también 3/4 de lo mismo. O sea, muchísimos indicios. Es un caso que no solamente fue ella que supuestamente se suicidó, sino que hubo un suicidio de verdad en la cárcel de una persona que era Munsa, Montserrat Careta, que ella se suicidó en la cárcel escribiendo una nota diciendo que no, o sea, que ella no fue la culpable, y hay una persona que se le señala claramente, pero claro, de nuevo, es un caso que a día de hoy ya está prescrito y también, o sea, me atrapa muchísimo. Son casos que no puedo dejar de darle vueltas. Y el caso de Mercadona, que es así como yo le llamé en YouTube, creo que es de los casos más brutales que he narrado nunca. O sea, la rabia, la brutalidad, que una persona sea capaz de hacer eso. Y en este caso hay una premeditación, porque entró en casa del padre y la hija. El hecho de que se sepa, ¿no?, que la hija defendió al padre me parecía demasiado brutal como para no contarlo. Hubiera metido mucho más. El del, ¿cómo se dice?, Pantano de Susqueda, por ejemplo, también increíble. Es que no sé, de España, pero muchísimos más casos. ¿Cómo se dice? Débora. Se me ha olvidado. Bueno, otro caso también, hay muchos que es eso, que no puedo dejar de darle vueltas de qué ha sucedido cuando hay, claro, una persona que entra perfectamente en el cuadro de sospechoso. ¿Triple crimen de Burgos, por ejemplo? También, o sea, con el tema de la huella, también, o sea, son muchos casos que, bueno, al final seleccioné esos 3 porque también hago un poco. No solamente hablo de esos 3, sino que hablo un poquito también de otros muchos, como por ejemplo el de las niñas de Alcácer, y también hablo un poquito de mi historia personal, evidentemente. Pero es el hecho de que, bueno, pues que en España no se puede juzgar, no se puede meter a la cárcel por indicios, es así, tenemos un sistema de justicia, pero a veces da rabia, evidentemente. Y luego también hago una clara denuncia al tema de que los casos prescriban. A mí eso es una cosa que. Bueno, eso
Es que a mí me jode muchísimo. ¿Qué crees que 20 te diga? años solo, ¿no? Es que son 20 años y teniendo en cuenta que casi todos los casos son... Es una vergüenza. O sea, si nos ponemos a pensar de los 2000, de los 90 a los 2000, ¿cómo ha evolucionado todo? Muchísimo. Entonces, hay claros casos que se podían solucionar y que se han dado carpetazo y que nunca se van a poder juzgar por eso. Entonces, también hablo en el libro sobre cómo ese reloj, ¿no?, del mal va corriendo y cómo la policía llega un momento que no puede hacer nada más, porque el caso se cierra y si viene el asesino y te dice fui yo, es que no se le va a poder hacer nada. Las penas en general son horribles en España por asesinar a alguien. Nosotros contamos, por ejemplo, el caso de Cruz de Piedra, que está en Gran Canaria, y básicamente se encontró a un señor en el suelo y a los 10 días murió. Bueno, después de la investigación se descubrió que fue un chico que está en la cárcel, que le dio un codazo en la cara, el señor cayó, le robó la cartera. Pues por matar al hombre, era un homicidio imprudente, le cayeron 4 años de cárcel. Por robarle la cartera, 4 años de cárcel. O sea, que en España vale lo mismo quitarle la vida a alguien que robarle una cartera. Y casos así hay muchísimos. El de Betancourt, la mujer la madre de la víctima quería hablar porque justo le había llegado pues parte de la sentencia que decía que el asesino podía acercarse nuevamente a su casa o sea, dentro de 5 o 6 años, cuando saliera de la cárcel. Entonces ella no entendía, y es ilógico, que la pena, es decir, que no se puedan acercar a los familiares de la víctima, no dure muchísimo más años. Pues en 5 o 6 años, si quiere, puede volver a vivir en la casa al lado, que precisamente es donde vivía el asesino. Uno de los casos que cuento el lunes, creo que sale, es el de las 2 policías de Belviche. Este caso también es brutalísimo. Eran 2 policías que estaban de prácticas, o sea, estaban haciendo las prácticas en las comisarías de cerca de Barcelona, y los asesinó Pedro Jiménez. Pedro Jiménez, un hombre que llevaba acumuladas, estaba cumpliendo 20 años de prisión. Cada vez que salía de la cárcel cometía un delito siempre de ámbito sexual. Y creo que eran 14 delitos. 10 de ellos eran del ámbito sexual, 4 de ellos no, pero se cree que eran frustrados. O sea, te quiero robar, no te hago nada porque tú te escapas. Entonces, en una salida de la cárcel que tenía, ¿no?, asesinó a estas 2 mujeres. O sea, eso es una película, es brutal. O sea, se habla de tortura. ¿Dejamos que esa persona se reinserte en la sociedad? O sea, abro el debate justamente de lo mal montado que está, la verdad. O sea, creo que es una cosa que tenemos que debatir, que creo que está bien debatir, que ni yo ni nadie que me escuche va a poder hacer nada, pero que creo que como sociedad debemos de conocer estas cosas y saber que existen y debatirlas, porque sinceramente es que es una vergüenza, porque nos puede pasar el día de mañana, puedes ser tú el que estás involucrado en esto, ¿no? Tu madre, tu padre, o sea, y por eso debemos estar informados también. El del crimen de Betancourt, perdona, que es que ese caso me quedó muy marcado, organizándolo, el de la chica de Vanessa. La policía nos decía que no creía la reinserción del asesino, que la cárcel pues aprovechó la ley trans para ir a una cárcel de mujeres. Y decía que tiene todos los signos de asesino en serie, pero como no es muy inteligente, pues lo pillaron al primer asesinato. Pero que están convencidos de que salga de la cárcel. Bueno, la Guardia Civil está convencidísima, le decía así, no lo pusimos en el documental, pero que están convencidos de que va a volver a hacerlo. Entonces, en ese caso, claro, yo creo que el True Crime en ese caso también ayuda, ¿no?, a abrir debates como este, por ejemplo. Antes de pasarle el turno al público para que también pregunte sus cuestiones, yo me imagino que habrán estudios, pero, y en concreto en España, ¿ellos son más asesinos o son ellas? ¿O está repartido? Nosotros aquí, viendo los casos que podíamos sacar en Canarias, el 90% son ellos, son hombres. Y en los casos de las mujeres que yo recuerde, solo contamos uno, que es el del bidón, el que se veía transportando el bidón, una mujer que mató a su novio, pues no se sabe muy bien por qué, para robarle, y lo metió en un bidón 2 meses y lo acabó tirando al mar en pleno día, arrastrando el bidón con una amiga que se creía que era un perro lo que estaba dentro del bidón. Entonces, ese es el único caso, yo creo, que de mujeres, pero la mayoría son hombres asesinos que matan a mujeres.
de los casos que hemos encontrado aquí en Canarias. Teniendo en cuenta que cuando cuento, al menos en mi caso, True Crime, selecciono muy bien los casos y no se cuenta a todos. Al final tiene que haber un elemento narrativo y no cuento todas las historias que suceden. Quedan fuera muchos casos donde, bueno, la mayoría donde es el hombre que ejerce una violencia terrible contra la mujer. Eso es un hecho. O sea, las estadísticas están. Entonces, efectivamente sí. Ahora, que las mujeres cuando matan muy heavy y se las buscan las mil y unas, porque hace nada ha salido que Angie al parecer la ha vuelto a liar. Entonces, pues sí, si nos paramos a pensar en esa historia, es truculenta, ¿no? O sea... Y las mujeres lo hacen de forma diferente. Envenenan o utilizan a los hombres para matar. El caso de Maje, de Valencia, o el caso de Puerto Urraco, que es también en crimen en primera persona, que fue una de ellas... Puerto Urraco es una pesadilla colectiva, ¿sabes? Una cosa... Ella es la que le dijeron al hermano, mátalos. En una realidad paranoica. Porque no podemos más. Enloquecida. Son hombres. Definitivamente el caso es... O sea, la estadística es así, no hay duda al respecto. Salvo luego excepciones, efectivamente, tipo personalidades concretas o alucinaciones como la de Puerto Urraco, que es un caso que si te metes ahí es mejor no entrar, porque te lleva a un mundo muy complicado. Bueno, pues es el turno a ustedes. Arriba hay no sé si un micrófono. Ahora te dan un micrófono. Hola, buenas noches. Es muy interesante todo esto que habláis, ¿no? No sé, son muchas preguntas, pero por ejemplo, yo creo que se ha demostrado que el asesino en serie y sobre todo el maltratador de mujeres no se rehabilita, ¿no? Eso está demostrado. Con lo cual, sí, está demostrado. Con lo cual, tú has dicho un 90% son hombres, ¿no? Los que matan. No sé la cifra exacta, pero de nuestro caso sí, 95. Entonces, es increíble cómo una persona que han matado a su hija o a un vecino, tal, dejan suelto a ese hombre, a ese asesino. O sea, ¿cómo tú puedes vivir? La mayoría de yo creo que todos los casos que guionicé, ninguno se arrepintió o no había un arrepentimiento real. Muchos se arrepentían en el juicio porque obviamente la condena es menor si reconoce lo que ha hecho, pero la policía y la Guardia Civil y también obviamente los familiares de las víctimas, ¿no? Pero bueno, si nos ponemos en tanto la policía, Guardia Civil y en los forenses, ninguno se arrepentía de verdad. Decían, no sé si es parte de su personalidad, no se les puede considerar enfermos mentales porque no tienen una enfermedad, son conscientes de lo que están haciendo. Y por ejemplo, el caso este del crimen de Bettencourt, es verdad que tenía un grado de discapacidad, pero el forense decía, él era consciente de lo que estaba haciendo, se puso una capucha, utilizó guantes y aunque nos parezca a todos que es una locura lo que hizo, porque es una bestialidad, realmente no está loco, sino simplemente pues tiene algo en su personalidad que le hace actuar así. Entonces, por eso no se arrepiente la mayoría. Y por eso digo que hay que actualizar un poco las leyes, creo, en este sentido, bueno, de si vemos que está demostrado que una persona va a seguir matando, entonces poner en la calle a un posible asesino de niños o a un posible asesino de mujeres, no lo sé. O sea, es que me parece que la sociedad está evolucionando, pero la ley no evoluciona en ese sentido, ¿no? O niños asesinos. O sea, vivimos en un sistema garantista, para bien y para mal. Entonces, a día de hoy bueno, sí, tienes unas garantías. Entonces, las garantías también están para la persona que mata. Y es que es así. Y por eso también está esa parte del true crime que nos muestra esta realidad, que estas son las leyes, que son un asco, sinceramente. Claro, es que no se actualizan. Yo creo que es una cosa muy evidente. Quiero decir, más allá de casos concretos o cuestiones, yo diría algo mucho más general. Es decir, en nuestro país, en muchos aspectos, no estamos actualizados. No sucede. Entonces, la ley del menor es un ejemplo fantástico, porque ¿qué tendré que ver yo hace 50 años con un joven actual? Nada. Pero por una cuestión puramente cultural, histórica, contexto histórico, tecnológico, hábitos, millones de cosas, hay que actualizarse. Sí. Es muy difícil actualizarse, pero es necesario, es obligatorio. Y esa parte reivindicativa
que reivindica lo que nos dedicamos nosotros, para mí es esencial, sin duda. Sí. Y luego también yo creo, bueno, un apunte que hago, la serie esta adolescente, creo que es una lección para los adultos de todo tipo y para explicar por qué ese niño mata, no sé si lo habéis visto, pero mata, y cómo la sociedad, o sea, cómo los padres ni se enteran de lo que están haciendo, que eso está pasando en todos lados, de lo que el niño hace en su cuarto. Es que esto pasa. Y esa serie se ha hecho porque ha habido varios casos en Gran Bretaña, pero es que en nuestro país hemos visto muchos casos de ese niño que su madre le ha quitado la consola y le ha quitado internet, y ese niño ha cogido la escopeta del padre del garaje, ha matado al padre, a la madre y al hermano, y los ha dejado en el garaje. Y ha estado 2 días jugando a la consola hasta que llegó la tía y encontró los cuerpos. Esto ha pasado hace unos años y esto va a seguir pasando. Y esto hay que vérselo mirar, hacérselo mirar. Recordaba ahora el crimen de la Katana de Murcia, es parecido también. Un chico que estaba descontento con sus padres y se cargó a los padres y a la hermana y se quedó tan tranquilo. La de la bruja de San Fernando en consecuencia también. Y en esos casos, esos niños asesinos ahora están rehabilitados y ahora tienen su vida normal y bien. Bueno, a ver, que no han vuelto a ver. El de la katana se reinsertó. El de la katana está aparentemente bien, con su familia, lo vimos en un documental. Pero lo que tú decías, o sea, no tiene nada que ver esos niños con como los adolescentes. O sea, yo me vestía con los... O sea, ¿cómo éramos? Y yo nací en el 91. ¿Cómo éramos de niños nosotros? ¿Cómo son los niños ahora que están resabiados? Entonces, evidentemente, tendría que haber otra... O sea, un niño de 16 años, cuando mata, yo honestamente creo que sabe muy bien lo que hace. El asesino de adolescencia tiene 13 años y mata. Y sé que bueno, estamos haciendo un poco spoiler, ¿eh? Bueno, se dice al principio. Sí, ¿no? Pero acabas de decir una cosa, Marta. Te lo hice al principio, que mata. Acabas de plantear una cosa, Marta, interesante, que en lo que yo veo un poco una contradicción con algo anterior, ¿no? Es decir, un muchacho de 16 sabe que mata, pero sin embargo, antes planteabas que se ha normalizado tanto, se ha visualizado tanto pues, los crímenes que creemos que no son reales, ¿no? Es decir, nos hemos como acostumbrado, ¿no? Entonces, ahí hay como un elemento aparentemente contradictorio, es decir, hasta qué punto el de 16 que mata realmente es consciente de la dimensión de lo que está haciendo, ¿no? O sea, sí que es verdad que siento que como sociedad estamos súper desconectados y que todo lo vemos como una película totalmente, lo sigo pensando, pero hostia, o sea, matar, yo no he matado nunca, pero debe de ser algo muy heavy, ¿eh? O sea, ¿Ves el móvil? Porque ya te ha dicho David que si llevas el móvil. Claro, o sea, una vez investigando un caso me llevó hasta una web donde eran fotos reales de crímenes. Era la cosa más bestia que he visto en mi vida. Pero aún así, no sé qué pasa en tu cerebro que lo visualiza, parece una película, de verdad. O sea, es como que no puedes creer que eso es cierto. Y sí, es verdad, o sea, el otro día vi en TikTok, la fuente oficial, un profesor que les hizo a los niños que tenían que dibujar un disfraz. Y los niños eran niños de 6 años, todos estaban dibujando pues, un vestido del juego del calamar. Tío, de verdad, un niño de 6 años tiene que ver el juego del calamar cuando hay violencia explícita. Entonces, si ya de pequeñitos estamos viendo esas cosas, ahora, esto que estoy diciendo, esto que no estoy diciendo en absoluto que lo justifique. Por supuesto que no. O sea, que sí, que estamos desconectados, sí, pero que se debe de juzgar con otra vara de medir, también lo creo. Estamos como anestesiados, yo creo, porque al menos a mí, cuando estaba investigando para los crímenes, la Guardia Civil, ¿no? O la policía te enseñaba los sumarios, donde están las fotografías, las imágenes de las escenas del crimen. Ellos te las enseñan como que
como si yo te enseño ahora mi Instagram, ¿no? En el plan, mira la foto que me hice el otro día con mi gato. Pues te la enseñaba así. Y sí es cierto que no sé si es por la cantidad de violencia que vemos día a día, sobre todo en Twitter, que te puede aparecer la foto de alguien muerto o matándose o tal, que me afectó, pero tampoco... yo mismo me hice esa pregunta de David, ¿estás vivo por dentro? ¿No? Que no me afectó tanto como debería afectarme. Y yo creo que a la mayoría nos pasaría igual. Después, sin embargo, vi en Twitter un perro abandonado y se me saltó las lágrimas. Entonces, sensibilidad tengo, pero sí es cierto que no sé por qué hay algo que nos ha anestesiado. Bueno, si quieres decir y después pasar. Yo hablo mucho. Sí, puede. Hola, buenas noches. Mi pregunta va dirigida a David en relación a Contraluz, aunque bueno, el resto de ponentes me han enseñado una series y libros que ya me las dejo anotadas para consumirlas. La pregunta va enfocada, David, en relación a Contraluz. Si nos podías dar un balance de esta primera temporada, cómo la valoran, el impacto que ha tenido, si los números son buenos y si se han planteado hacer una segunda temporada, si hay un volumen de casos aquí en Canarias que contar, sí. Y si fuera así, pues si tenemos alguna fecha o algo. Casos hay, desgraciadamente, porque nosotros mirando pues, para elegir qué casos sacamos en la primera temporada o no, hay un montón de casos. Sí es cierto que ustedes que son peninsulares, en Canarias ocurren muchas cosas que a nivel nacional no se cuentan porque estamos muy alejados o por lo que sea, ¿no? Y si se pone a investigar un poco van a tener para sus programas un montón de material. Y hay muchos casos. Sí es cierto que la televisión canaria nos ha dicho que si hacemos una segunda temporada pues sería para el año que viene, entonces empezaríamos a grabar. Nosotros tardamos casi un año en terminarlo todo, en empezar a investigar y grabar y demás. Y el balance que hacemos, es cierto que la televisión canaria no es una televisión que se vea muchísimo. Dentro de lo que se ve en la televisión canaria se vio, pero lo que no me sorprendió, pero bueno, que sí que es destacable, es que el programa se ha visto sobre todo en YouTube. Es una barbaridad. Si ves las visualizaciones de cualquier programa de televisión canaria con la de A Contraluz, nosotros en 6 meses ya estamos entre los 40 más vistos de toda la historia de televisión canaria, ¿no? Porque se mueve mucho por las redes sociales. Entonces, no sé si es un problema de televisión canaria, de la hora, de la competencia que teníamos, que creo que luchábamos, no sé si era con Gran Hermano o con algo de esto, que es muy complicado luchar en Canarias contra Telecinco. Pero bueno, estamos contentos sobre todo con la repercusión que ha tenido en los medios, pues en YouTube básicamente, y la tele sí que nos ha dicho que estarían encantados de poner A Contraluz si sacaran una plataforma tipo RTV Play o como se llame, ¿no? O Mi Tele Plus o algo así. Así que espero, cruzamos los dedos. Que es algo que yo creo que funciona mucho, ¿no? Los True Crime a través de las redes sociales, tú eres un claro ejemplo y usted. Muchísimo, es brutal. Como, elegirlo, ¿no? El momento en el que te quieres poner a verlo y no cuando te lo echen por la tele. Sí, total, yo creo que es eso. Sí. Aparte, a ver, sí que hay anuncios, pero es que es muy distinto. O sea, lo ves cuando tú... Bueno, en mi caso sí que es regular, siempre lunes y jueves. Hoy ha habido vídeo. Pero sí, o sea, la gente lo ve cuando quiere, sabe que, no sé, es diferente. Completamente. En términos de campaña, por dar números... esto que hemos hecho, las distintas versiones de lo que hemos hecho en Mi Tele Plus, algunos capítulos por las redes sociales han tenido un impacto que únicamente equivale a una campaña de casi 1 millón de euros de marketing, solamente por el impacto. Es brutal, sí, es así. Y yo quería, tú coproducimos cuando quieras. Venga, vale. Por favor, hablamos. No me faltaría. Por favor. Hola. Mi pregunta va un poco para todos los ponentes y quizás es un poco controversial. Yo quería saber en qué caso piensan cuando piensan en que la actuación policial quizás no ha sido la que debería. En Crimen en Primera Persona tienes el de Esteban y el del Lugo, el del cajero y la reponedora, el de la cajera y el reponedor, ¿sabes? Que es una investigación fatal, se sabía perfectamente quién era el sospechoso y no hicieron nada. Susana Cebes también fue un crimen sin
¿sabes? Que se sabe que Saturnino, su expareja, vamos, lo tenía, pero el propio policía en crimen en primera persona llega a decir, el policía que investigó, que ahora está jubilado, claro, hace 20 años, llega a pedir perdón a la hermana de la víctima, diciendo que no habían hecho bien el trabajo para cazarlo, porque no había pistas suficientes, y así con un montón. Sheila Barrero, por ejemplo, también es un cuadro. La persona que sigue pululando encima por el pueblo, que es que manda cojones, o sea, el tío no se va, quedando súper claro. Luego está el de Débora, es que Débora García creo que es, 3/4 de lo mismo, o sea, el caso de Débora... El de Galicia, sí. Efectivamente, Débora García resulta... Débora Fernández. Perdón, sí, efectivamente. Débora Fernández, los policías que tenían el sumario metido en la comisaría, que dijeron que se había inundado y que habían perdido todo el material, incluido un ordenador que nunca fue llevado a analizar y que se rompió. Y luego perdieron también el teléfono móvil y apareció más tarde, bueno, en fin. Susana Cebes, en Zamora, un piso, ella desnuda, con un preservativo puesto así en el dormitorio, y llega el forense de Zamora, año 2000, fumando, apaga el cigarro en la escena del crimen, y claro, cuando llegan los forenses, se llevan ese cigarro y uno de los sospechosos fue el forense de Zamora, ¿sabes? Pero porque era Zamora y en Zamora nunca habían visto un crimen en la vida. Entonces no estaban acostumbrados a hacer... Pero esto está en el sumario, ¿eh? Tal cual, sí, parece una broma, pero es así. Sí, yo Aguilar de Campoo me viene a la mente. Claro, Aguilar de Campoo es que no se sabe las niñas de Aguilar. La sensación que da es el desastre. Ese también está en crimen en primera persona, y ahí tenemos el sospechoso número 1, que tenía un SEAT, bueno, son 2 niñas de 6 meses antes de Alcácer, que haciendo autostop se montan en un SEAT 127 blanco y desaparecen y nunca más se sabe. Y nosotros contamos el testimonio del principal sospechoso, que nunca ha hablado, habla con la cara cubierta, pero dice que él tenía un SEAT 127 blanco, y durante toda la vida pues la Guardia Civil le paraba, él abría el maletero. ¿Qué lleva? ¿Bocadillos para las niñas? No. Y luego tenemos el testimonio también de una chica que un año antes le había pasado algo parecido con un SEAT 127 y que fue a la policía, denunció. Que lo vio en un programa de televisión. Claro, gracias a la televisión vio el programa, que era un SEAT 127 blanco, y dijo, anda, si a mí me pasó algo parecido hace un año antes en una zona tal, y a esa testigo que llama al programa y se reabre la causa, y en un juzgado de Palencia reabre la investigación y vuelven a investigarlo, pero al final, claro, 25 años después... Hay muchísimos, lamentablemente. Aquí en Canarias está el crimen del contenedor, que una chica que apareció descuartizada en un contenedor. Nosotros contamos como... eran 3 mujeres prostituidas, pues que una de ellas salió por la calle, llamó a la policía, pasó un coche de policía y le dijo, mira que están descuartizando. Y le dijeron, venga, hasta luego. Y no le hicieron caso, después se descubrió el cuerpo. No sé si el policía local no dijo, oye, a mí una chica me lo había dicho. Después las pruebas forenses se enviaron a la península, se perdieron. Bueno, ese es fatal. Después también el del Brujo Moquinal, que dejaron salir de prisión a un asesino a los 10 años, que también ya violado previamente y demás, y salió, y a la segunda vez que salió, pues mató a 2 personas, violó a no sé cuántas mujeres, y estuvo un mes ahí desaparecido. Y después hay el caso de Romina Celeste, que es un caso de violencia de género en Lanzarote, que ese no es tanto fallo judicial, que también, sino del sistema de seguridad de violencia de género, porque ella denunció a su maltratador antes de la boda, quitó la denuncia y nadie investigó, después fue a denunciar que había recibido una paliza en el hospital 2 días antes de ser asesinada y nadie investigó, entonces son un cúmulo de fallos que al final pues lo pagó ella. Hay muchos. Me viene a la mente un caso en el que él entra en el piso y el cuerpo está en las habitaciones y no entran en esa habitación. Por ejemplo. De ese caso son los que no podemos hablar. Bueno, pues con mucho pesar tenemos que cerrar ya la actividad, que ha sido de lo más interesante, didáctica, estimulante también para conocer a quienes no lo hicieron antes, los productos, el trabajo de quienes han estado aquí en este momento. Y bueno, yo les voy a pedir pues un aplauso para todos ellos y para ustedes también.
Pues ahora toca marcharse, despacito. No ir por aparcamientos, que es las lecciones que hemos aprendido, ¿no? Cuidado con los aparcamientos, ¿no? Y decir la verdad siempre, ¿dónde vais? Sí. No mintáis.